buena noche. Estoy asistiendo hoy al curso de puericultura con un enfoque multidisciplinario. Estoy muy contenta de estar en este programa creado por el doctor Jorge Martínez. Realmente los temas son excelentes y han sido excelentes. Mi módulo es el número 16 y vamos a hablar de varios temas en este módulo. Básicamente, la puericultura es la base, diría yo, de una buena salud para los niños y las niñas. Si aprendemos muchas cosas de puericultura, realmente seríamos muy buenos como personal de salud. Así es que espero que el tema que voy a desarrollar sea de su agrado y que además de eso les ayude a mejorar la atención de los niños y las niñas que tenemos en este país y en este mundo, porque en realidad el curso es para todas las personas que se quieran conectar. Muchas gracias y espero cumplir objetivos del curso. Bueno, vamos entonces a hablar el tema que me corresponde, que sería control de esfínteres. Cuando hablamos de control de esfínteres es muy importante porque en el desarrollo de esta habilidad para los niños y las niñas se pueden dar una serie de factores que pueden alterar su vida futura. Entonces, en ese sentido, hay que ser muy cautos de cómo aconsejar a los padres, de qué hacer con los niños y si se dan problemas, pues saber cómo manejarlos. En este sentido, vamos a hablar entonces de las generalidades del tema. Vamos a hablar del proceso de control de esfínteres, cuándo comenzar, los indicadores de madurez que tiene el niño o la niña, recomendaciones a los padres, algunos pasos a seguir que son muy importantes, las causas de un retraso del control de esfínteres, algunas complicaciones que se pueden presentar y qué podemos hacer para cuando tengamos un problema, intervenir con el niño o la niña. Muy bien, vamos entonces a continuar con hablando un poco de qué es el control de esfínteres. Bueno, el control de esfínteres no es un deseo del menor, no depende de eso. No es un adiestramiento tampoco. Los niños no se adiestran como si fueran animales en el uso del servicio sanitario. Más bien es un logro, una conquista del menor y hay que verlo así y explicarle así a los padres. Hay mucha tensión para los padres si el menor tarda mucho y todo el mundo les dice, ay, pero mi hijo ya se da, ya hacía caquita, ya orinaba. Y algunos niños no son iguales a otros. Entonces es importante siempre recalcar esa condición. Puede haber tensión para el menor porque los padres les exigen y le reprochan muchas veces que no logra hacer caquita en el baño, tal vez comparándolo con el hermano, tal vez comparándolo con el primo, y eso provoca mucha tensión en ese niño o niña y puede tener repercusiones no solo físicas, sino también psicológicas. ¿Cuál es ese proceso de control? Bueno, en realidad, la adquisición del control de esfínteres es un proceso complejo. El periodo ocurre entre los 18 y los 36 meses de edad en un menor normal. Antes de los 18 meses es exagerado intentar a enseñar a un menor a que logre el control de esfínteres. Muchas veces más bien eso se toma como una coerción hacia el niño o la niña que no está preparada para ese control. Después de los 36 meses, la mayoría de los niños tienen que haber ya iniciado su control de esfínteres. Si no ocurre, pues entonces se nos puede prender una lucecita roja para decirnos que hay algún problema. La secuencia que sigue el patrón de control sería fecal nocturna, o sea, primero se dejan de hacer caquita en la noche, luego fecal diurna, empiezan a decir o a darse cuenta cuando se empiezan a hacer caquita en el día, urinaria diurna y después urinaria nocturna. Quiere decir
que los niños pueden controlar la fase, digamos, de no orinarse en la noche más tardíamente. Y por eso es importante entonces tomar en cuenta lo que estamos viendo en ese niño o niña que nos llega a consulta. Algunos adquieren el control fecal y vesical de forma simultánea. No son la gran mayoría, pero hay un grupo que sí lo hace. El niño empieza a partir de los 12 meses a desarrollar las habilidades motoras necesarias. ¿Cuáles son? Caminar, sentarse, pararse, poder expresar sus emociones, las sensaciones que tiene. Y después de los 18 meses logra la madurez biológica para ejercer un control voluntario sobre esos músculos que controlan la micción y la defecación. Entonces es importante entender que es hasta los 18 meses que empezamos a estar preparados para defecar y orinar. En este momento, entonces, ¿quiénes van a ayudarnos en ese proceso a saber, digamos, no a saber, sino a tener la maduración a nivel fisiológico? Los músculos más importantes son los esfínteres. En este proceso, lo más importante es que tengamos control sobre los esfínteres, tanto anales como uretrales. El control voluntario promedio es entre los 24 y los 30 meses. Por eso es importante decirle a los padres que traten de enseñarle a sus hijos después de los 2 años. Las diferencias entre los niños pueden ser muy grandes y también es importante que tenemos que tener un control cortical para aprender a orinar. Si tenemos alguna disfunción a nivel cerebral, es difícil que no podamos aprender a orinar. Digo, es difícil, es complicado aprender a orinar si no tenemos una buena corteza cerebral. Es un paso de función refleja a un paso de control voluntario. Si el niño antes de los 2 años defecaba y orinaba reflejamente, a partir de los 2 años va a poder tener control sobre los esfínteres con una buena mediación del nivel cortical para poder hacer nines o caca. Hacer un proceso de enseñanza supervisado es muy importante. No dejarlos a la libre para que el niño sienta que es un proceso donde él está reconociendo los mensajes de su organismo para proceder a hacer caquita y orinar de una forma voluntaria. Y es importante también ayudar al niño a discriminar lo que está sintiendo, porque a veces se tiran, bueno, un flato, un pedito, y los niños creen que están defecando. Entonces es importante que el niño empiece a discriminar y no esperar a que ya haya urgencia o apuro para que él empiece a controlar sus esfínteres. Si se siente presionado, también eso va como a distraerlos de ese objetivo. Entonces es importante decirle, es cacanines, como dicen la mayoría, entonces es cierto, ¿realmente vas a orinar? ¿O es que tenés ganas y no, todavía no querés? Entonces hay que ayudarle al niño en ese sentido. Obviamente para eso el niño tiene que tener un buen entendimiento del lenguaje, porque si no, eso va a provocar cambios importantes también en la actitud. ¿Cuándo comenzamos? Bueno, como les decía, la mayoría controla el esfínter entre los 2 y los 3 años. El control nocturno es más tardío, puede ir desde los 3 hasta los 5 años. Por eso se habla de que es normal que los niños se orinen en la noche hasta los 5 o 6 años. A los 2 años la mayoría prestan atención a actividades tranquilas, o sea, ya empiezan a fijarse en otros juegos, empiezan a fijarse en su entorno, pueden inclusive prestar atención a los multimedia más fácilmente y además de eso, tienen una capacidad de sentarse y de atender las instrucciones para poder usar el inodoro.
Además, ellos ya están integrados en el sentido de que conocen su cuerpo y se interesan por el esquema corporal. Ya a esa edad, la mayoría de los niños saben dónde está la cabeza, dónde están las orejas, dónde están sus genitales. Y eso les ayuda también a controlar mejor. En realidad, el segundo año en la vida del ser humano es un avance cualitativo, les da autonomía motora, tienen acceso a lo simbólico y consolidan el lenguaje. ¿Por qué? Porque después de los 2 años los niños ya pueden expresarse con frases y hacer correspondencia de sus sentimientos, y además de eso van a tener la posibilidad de ver lo simbólico y entender conceptos un poco más abstractos. ¿Cuáles son indicadores de madurez para estos niños? Bueno, lo primero es permanecer seco en el día durante 2 o 3 horas seguidas. Eso nos habla de que ya empiezan a controlar el esfínter. Hacer una pausa breve durante el juego para hacer pis o para orinar. ¿Eso qué quiere decir? Que el niño está jugando y se da cuenta que tiene ganas de orinar, interrumpe su juego y va al baño. Además empieza a reconocer las sensaciones de su cuerpo. Puede decir caca, puede decir nines, como o orines o pis. De acuerdo a lo que dice, al lenguaje que usa la familia, ese es el lenguaje que va a usar el niño o la niña. Va a imitar conductas como ¿cuáles? Cepillarse los dientes o usar el tenedor o empezar a tratar de ponerse la ropa, va a tratar de usar ciertos objetos que sean comunes en este mundo actual de la multimedia. Van a poder estar usando el control remoto u otras cosas que controlen los diferentes aparatos multimedia. Está aprendiendo a vestirse y a desvestirse y a tratar de hacer cosas sin la ayuda. Déjeme solo, dicen los niños, déjeme solo, yo solo, porque eso es una forma de decir yo puedo. Entonces hay que permitirles esa expresión para que aprendan con una buena guía. Lo que pasa es que en este mundo moderno, si un niño está tratando que se toma su tiempo, los padres apurados porque tienen que trabajar o tienen que hacer otras cosas, atender la casa, por ejemplo, las madres o los padres están ocupados con sus trabajos, entonces tratan de que el niño haga las cosas muy rápido y no hay que presionarlo en ese sentido. Hay que dejar que lleve su ritmo. Es importante que el niño pueda o aprenda ya a estar sentado al menos 2 o 3 minutos mientras le hablan o le leen. No hay que usar los aparatos multimedia para ir al baño. Primero, la contaminación del aparato y segundo, que no es adecuado. Es preferible contarles un cuento o leerles o hacer una interacción en una conversación con el niño. Inclusive se les puede contar un cuento cortito que puede tener relación con que otro niño, otro animalito va al baño y lo que hace en el baño, los objetos que se ven en el baño. Bueno, eso es de la imaginación de los padres. Y el niño también ya va a poder, como les decía, distinguir las partes de su cuerpo como un indicador de madurez. Otras indicaciones de madurez, otros indicadores de madurez es comprender y seguir ciertas normas sencillas como siéntate, tócate la nariz, empezar a comprender la ubicación de espacio, tiempo, dentro, afuera. O sea, ayer, hoy se tienden a confundir un poco, pero sí ya se ubican en que hay un tiempo y que ese tiempo está relacionado con actividades, o estoy adentro, estoy afuera, también abajo, arriba. Es importante entonces tomar en cuenta esas características que el niño tiene para saber que ya está preparado para ir al baño. También es importante que el niño tenga el equilibrio suficiente para poder sentarse y levantarse solo del orinal. ¿Por qué? Porque si no lo hace, el niño entonces no va a poder hacer sus necesidades sin ayuda. Capaz de expresar verbalmente o con gestos su deseo de orinar.
ya sea nines, caca o señalarse los genitales o hacer movimientos con su cuerpo de manera que nos diga, tengo ganas de orinar. También es importante que el niño, si se siente que ha hecho caquita, pues está orinado, busca al adulto para que le cambie, por ejemplo, el pañal. Además, quiere quitarse los pañales y prefiere estar sin ellos. Esos son indicadores de madurez. Cuando el niño empieza a decir, no me gusta el pañal, no lo quiero, es un indicador de que ya está preparado para ir al baño. ¿Qué recomendaciones les vamos a dar a los padres? Bueno, primero hay que sensibilizar al menor hacia el tema del control de esfínteres, enseñarle el servicio sanitario, explicar para qué sirve, motivarlo al uso, y no hacer como un rechazo o mucha gente que le tiene fobia o asco a los servicios sanitarios y esos padres no van a poder enseñarle bien a su hijo porque van a mostrar que no les gusta estar en el baño. Responder con una actitud positiva, no regañar al menor, no decirle, ¿por qué no lo hace si ya su hermano lo hizo? ¿O por qué usted no hace las cosas como lo hace su primo? Esas cosas son muy contraproducentes para el niño y es una forma de agresión. Entonces es importante decirles que al niño no se le recrimina por ninguna razón si aún no han controlado sus esfínteres. Y si ocurre un accidente, hay que estar tranquilos, no hay que regañar, no hay que pegar, no hay que decir cochino, no hay que decir palabras soeces contra el niño, porque, digamos, se orinó y no avisó, hizo caquita y no avisó. Todas esas recriminaciones que los padres hacen con los niños son tremendamente contraproducentes y retrasan a los niños en el control. Y algunos niños no lo logran. O expresiones como decirles sucio, uy, qué feo, huele. Todas las deposiciones huelen. Entonces, esas expresiones hacen que los niños digan, uy, si estoy haciendo algo feo, mejor no lo hago. Entonces, no controlan o no es que no controlan, sino empiezan a retener. Hay que ser muy asertivos y tratar de entender que los niños no son máquinas para programarlas para que hagan las cosas. Recuerden que esto es un proceso y es un logro del niño aprender a hacerlo. Y es muy importante sí mantener una firmeza, pero con mucha ternura. Si los niños lo que necesitan es mucho afecto. Nunca, como les decía, comparar con otros ni con hermanos. Y el mayor premio que puede recibir un niño es que el padre y la madre lo aprueben y tiene la atención de ambos, dependiendo de cómo sea la familia, o la atención de la madre, dependiendo quiénes están, o la atención del padre, dependiendo quiénes están involucrados en esa enseñanza. Además, es importante recordar que el padre que está más recomendado para hacer este proceso es el que es más tranquilo, el que no se va a desesperar, ya sea la madre o el padre. Entonces es muy, muy importante que en esa forma de involucrarse a los padres definan quién está mejor preparado. Okay. Vamos a establecer una rutina, eso hay que decirle a los padres. Y es importante que esa rutina se organice bien para que el niño no tenga descontroles y no pierda como las ventajas de sus avances. Se debe trabajar con un horario, inclusive es imprescindible buscar algún patrón de conducta. ¿Cómo vemos el patrón de conducta? Viendo o observando cuando el niño orina o cuando el niño defeca, más o menos las horas, porque generalmente tenemos horarios para hacerlo los seres humanos, y entonces con eso tenemos la posibilidad de encontrar un patrón de conducta que nos diga, ah, esta es la hora que mi hijo hace caquita y esta es la hora en que es más fácil para él ir al baño, y buscar ese tipo de horarios. No hacer un horario estricto, rígido, que dependa de la, digamos, el trabajo o la habilidad
del padre o la madre para estar disponibles, por ejemplo. Es importante, sí, decirle al niño, vamos a empezar un aprendizaje, hay que adaptarse a ir al baño. Muchos niños tienen miedo de ir al baño, da miedo sentarse en un orificio tan grande. Entonces, todas esas cosas hay que ir tratando de que el menor logre mejorar, digamos, su actitud hacia el aprendizaje, y eso lo hacen los padres. Se deben establecer rutinas en el sentido de que de acuerdo al patrón que encontremos, podemos decir, bueno, vamos a hacer, vamos a orinar apenas, obviamente nos levantemos, vamos a ir a media mañana, o resulta que el niño hace defeca en la mañana, entonces establecer que es en la mañana que se va a ir al baño. O por el contrario, el niño defeca en la noche, entonces hablar de la noche como el momento para que el niño vaya al baño. Es muy importante que en esa edad los niños se concentran en una actividad y se les olvida. Cuando están jugando y están muy entretenidos o están corriendo, brincando, se les olvida que tienen que hacer sus necesidades. Entonces, es importante decirle a los padres que se estén pendientes de decirle al niño, hagamos una parada, vamos al baño, para que también el niño sienta que no es solo estar en una actividad, que sino hay que ver los mensajes que el cuerpo le da para ir a hacer sus necesidades. Además, no sacar al niño, si está súper entretenido en su juego o está en una actividad que está muy emocionante para él, no es el momento de sacarlo, porque precisamente se vuelven irritables, les quitamos un momento de diversión y como efecto, en esa edad son muy confrontadores los niños, van a decir no y no hacen. Entonces, tampoco es así como que es por el horario y entonces me tengo que fijar en que ya pasaron las 2 horas que tenía. No, no, hay que explicarle a los padres que hay cierta flexibilidad, que lo que tienen que hacer es buscar hacer una rutina. Si el niño ya dejó el pañal, no hay, y está ya con un control adecuado de esfínteres, no hay que volverle a poner al pañal cuando sale, por ejemplo, que lo hacen mucho, porque entonces le estamos diciendo regresen a una fase anterior. Es importante que si el niño controla esfínteres y ya dejó el pañal solo se pondría a la hora de dormir. ¿Qué vamos a seguir? Bueno, vamos a elegir un sanitario del tamaño adecuado para el menor, donde él se sienta cómodo y el menor debe sentirlo como suyo. Generalmente hay varios estilos, hay diferentes formas. Otra cosa es que si los padres no tienen la posibilidad de conseguir inodoro pequeño para el niño, si lo van a sentar en el servicio sanitario, en el inodoro de la familia, es importante, eso sí, conseguir un dispositivo que haga menor el tamaño del orificio donde nos sentamos normalmente y buscar que el niño se sienta cómodo. Se pueden usar los muñecos como ejemplo porque los niños siguen las instrucciones también aprendiendo y hacerle ver cómo el muñequito se sienta y decirle que está contento. Así es como el niño se va a sentir más seguro de que eso se puede hacer. Aunque estemos en el proceso de aprendizaje, es importante sentar al menor en el servicio vestido con ropa para que pierda el miedo a sentarse. Y se le puede leer en ese momento un cuento, o se canta, o le hablamos, o simplemente estamos con el niño. Y explicarle, eso sí, que cuando él tenga ganas de hacer caquita o orinar, puede sentarse en este inodoro para que haga sus necesidades. Más o menos hay que darles una semana de tiempo en ese entrenamiento que es día a día para ver si el niño puede sentarse unos minutos y esperar a ver si
defeca o orina. Porque si el niño se sienta, se para, se sienta, se para, no nos sirve. Ese niño no está preparado todavía para usar el servicio sanitario o el inodoro. Después de una semana de haberlo estado sentando con ropa, lo empezamos a sentar desnudo. Y eso se puede hacer 1 o 2 veces al día durante otra semana. ¿Por qué? Porque así el niño va adquiriendo una rutina. Y es muy importante que el niño o la niña, si estamos usando un inodoro de la casa, tenga una grada o un banquito, una banqueta para apoyar los pies. Inclusive, aún para los más grandes, no solo para el que esté empezando, es necesario que esté ese apoyo para los pies. ¿Por qué? Porque es la forma más fisiológica de hacer. Si la altura del inodoro es bastante grande, digámoslo, o mayor que para poner adecuadamente los pies y tenemos que hacer un esfuerzo para mantenerlos en el suelo, pues lo ideal es tener un apoyo. E inclusive para los adultos también se recomienda para que quede en una buena posición. Si ustedes ven en el dibujito, tenemos las piernas en una posición superior no, sino más elevada que digamos que el inodoro, porque esto nos va a facilitar el reflejo fisiológico de la evacuación. Entonces, eso es importante, muy importante, porque también la sensación de un niño de encontrarse haciendo caquita o orinando en un interior con un orificio bastante grande, de caerse o sentir que se lo va a tragar el inodoro, es muy fuerte. Y los niños tienen miedo por eso muchas veces a sentarse en un inodoro digamos, de un tamaño regular. También tomar en cuenta que tenemos un reflejo gastrocólico y que el mejor momento, digamos, para ir a hacer caca puede ser después de comer o después de una siesta, nos van a dar ganas de orinar o antes de bañarnos también podría hacerse. Entonces hay que fijarse, hay que decirle al papá, observe a su hijo, vea o hija, vea cuánto él define nines o caca y ver si lo hace en forma espontánea, entonces fijarse en qué momento del día lo logra. Y es importante decirles a los padres que esto es una actividad sencilla y es placentera. Y no decir que, ay, vamos a hacer caca, hacer toda una novela, todo un drama, ya sea cómico o drama o muy así grave el asunto, de que sea eso lo más importante que el niño haga o no. No, es parte de una situación que es de aprendizaje y es normal. Entonces, no hay que hacer un gran drama alrededor de que el niño logra o no logra el control del esfínteres. Por eso es importante siempre, siempre que sea una actividad de aprendizaje tranquila. ¿Qué más hay que hacer? Pues mantener plan de horarios regulares, no ejercer presión sobre el menor, escoger un momento en que el menor esté tranquilo y no demasiado concentrado en sus juegos. Es una práctica breve, no lo vamos a dejar 1 hora en el inodoro, eso es contraproducente y además significa que no hemos logrado un buen entrenamiento. Ver y observar cuál es la forma o la hora o las horas del día en que el niño orina o defeca. Es probable que si está haciendo una siesta o temprano en la mañana se va a despertar con una necesidad innata de ir al baño. Lo que les hablaba del reflejo gastrocólico, entonces es importante, muchos seres humanos apenas comen, sienten la necesidad de ir al baño. Entonces, eso hay que observarlo si al niño le pasa o no. El padre debe decirle o preguntarle, no preguntarle, pero no debe reforzarle, ¿quieres ir al baño? ¿Quieres hacer caca? ¿Quieres tal cosa? Porque eso va a ser contraproducente. Entonces el niño no va a saber si es
su gusto o es que está presionado por los padres para ir al baño. Entonces, muchas veces dicen sí para complacer al padre ansioso o a la madre ansiosa y resulta que no es su momento. Entonces se echa a perder toda la práctica y el niño entonces no va a saber cuándo tiene realmente ganas de ir al baño. Se le puede decir, ahora vamos a usar el orinal o ahora es un buen momento para usar el orinal mientras te leo el cuento. ¿Por qué? Porque la mamá o el papá observaron que en ese momento el niño siente ganas de orinar o es un niño que después de comer siente ganas de ir al baño o está levantándose de la siesta y entonces se sabe que está con, digamos, con urgencias. Entonces, así es la forma de manejar, digamos, el entrenamiento. Y muchas veces su independencia es muy importante en esta edad. Y entonces decir no para no hacer caso a sus padres se convierte también en su reto mayor. Y eso provoca que los niños, a pesar de que tengan ganas de orinar, dicen que no. Y después entonces se orinan y es ahí donde los padres responden de una manera negativa y van a haber problemas. ¿Qué otros pasos a seguir tenemos para este proceso? Bueno, en este proceso es importante que siempre use el servicio sanitario para orinar o defecar. Hay que enseñarle al niño cuando ha orinado o ha defecado que se fije en el servicio sanitario para que vea lo que hay ahí. Porque no hay que enseñarles asco ni rechazo. Recuerden que si enseñamos asco o rechazo, si yo voy a dar algo feo, mejor no lo hago. Esa es la expresión mental del niño y eso puede provocar graves trastornos en este control. Y además es importante observar lo que se elimina por razones de salud y no como un rechazo a que, aunque tengan ciertos olores y demás, se deba rechazar lo que se expulsa. Hay que tratar de estar sentados por un tiempo breve, o el niño debe estar sentado por un tiempo breve, porque hay muchos riesgos si el niño se queda horas sentado en el inodoro. Riesgos para la salud y además los riesgos de hacer una dependencia del inodoro como una forma de estar ahí sin hacer nada. Es importante también que en este proceso la ropa no sea llena de botones y de cordones y demás que no pueda ser fácilmente, digamos, se desprende fácilmente, sino que lo importante en este proceso es que el niño use una pantaloneta o algo que les permita, un pantalón que les permita abrirse fácilmente. Con las niñas, por lo general, bueno, si usan pantalones las niñas, entonces con las niñas generalmente si están usando vestido, pues es más fácil porque bajarse el calzoncito no es algo, o la ropa interior íntima, no va a ser un problema. Entender el padre que este entrenamiento puede durar semanas o meses, que no es mágico, que no es de un día para otro. Y sobre todo los padres actuales que tienen una preocupación porque todo se haga rápido y que todo sea en un tiempo y que todo tenga que ser perfecto. Esos padres van a perjudicar a estos niños o niñas. Entonces, es muy importante explicarles que no es de un día para otro. Quitar los pañales en un momento adecuado, no cuando el padre diga, le voy a quitar el pañal para que se orine y entonces se dé cuenta de lo feo que es estar orinado y lo regañan o le llaman la atención porque se orinó y se orinó ya sea en la cama o se orinó en el piso. Esas cosas son contraproducentes si no es adecuado. El papá o la mamá tienen que darse cuenta cuándo es el momento y no apresurar. No porque el vecino o el primo empezó justo a los 24 meses, el hijo va a empezar a los 24 meses. Y no ejercer presión sobre el niño para no poner en riesgo su aprendizaje y su salud mental también. Eso es importantísimo.
¿Qué causa retraso en el control? Bueno, si el niño tiene un retraso, un trastorno de conducta, si el niño tiene trastornos del lenguaje donde no va a entender las órdenes o no puede explicitar lo que siente, si hay trastornos neurológicos, si tenemos un niño con una vejiga neurogénica o si tenemos un niño que tiene un problema de aprendizaje en el sentido de tener, por ejemplo, algún retraso del desarrollo psicomotor, todo eso va a provocar que no sea el control entre, como se dice normalmente, entre los 24 y los 36 meses. Si hay tensiones en el menor y en la familia, si es una familia disfuncional, si los padres están en continuo conflicto, si la madre trabaja mucho y se olvida de los niños, o si el padre es ausente y no hay apoyo, si tenemos en el mismo niño mucha tensión porque observa el mundo como algo que le es hostil, donde el niño no se siente querido, no se siente deseado, entonces se va a producir un retraso. Y una forma hay dos expresiones que yo siempre he dicho, y es que el niño puede prácticamente cuando empieza a tener, por ejemplo, encopresis, es estoy haciéndome, perdónenme la expresión, me cago en el mundo. Así es la expresión del enojo de ese niño encoprético. Y perdón la expresión, disculpen, sé que no, pero es como para hacer más entendible el asunto. Y luego, cuando hay obviamente maltrato al niño, el niño como expresión del maltrato puede ser que empiece a orinarse en cualquier lado, puede ser que empiece a retener y entonces se convierten en encopréticos o en uréticos, dependiendo de las infecciones, sobre todo infecciones del tracto urinario, pueden retrasar el control. Y sí, es importante que eso va mucho con los padres, el rechazo a usar el inodoro fuera de la casa, porque si salimos mucho y en este momento voy a un lugar y el inodoro no está como el de mi casa, entonces puedo tener rechazo. Pero también ese rechazo lo aprenden de los padres. Generalmente la mayoría de las personas sienten rechazo a ir a inodoros fuera de la casa, aunque el inodoro esté bien y demás. Hay como una condición de que la idea popular de que los inodoros son como fuentes de contagio, es cierto, pueden tener algunas condiciones donde se puedan adquirir ciertas enfermedades, pero son las mínimas. Obviamente, si hay una urgencia, pues es importante decirle al niño, vamos, lo limpiamos y vamos al baño, porque también eso es importante a la hora de la escolaridad. ¿Cuáles son las complicaciones que podríamos tener en el caso de problemas, digamos, con el control de esfínteres? Bueno, la primera es la retención urinaria, la segunda es enuresis, que está mal escrito, disculpen, no me di cuenta hasta ahora, estreñimiento y encopresis. Son diferentes la retención urinaria de la enuresis y el estreñimiento de la encopresis. Muchas veces el estreñimiento se acompaña de encopresis, pero no necesariamente la encopresis se presenta con el estreñimiento, igual que la enuresis no necesariamente va a ser una expresión de retención urinaria. Algunas causas que podemos tener dentro de la enuresis, estos temas los van a revisar posteriormente, están primarias y secundarias, por ejemplo, el niño en la enuresis primaria no controla el esfínter por más de 6 meses seguidos. Y la secundaria hay causas emocionales o orgánicas que lo llevan a tener enuresis. La encopresis podría darse por otras razones, debido a un hipospadias, a unas enfermedades Hirschsprung, una obstrucción intestinal, una fisura anal, a veces una gastroenteritis, podrían dar ese tipo de complicaciones. La mayoría de los menores están entrenados a los 30 meses. Entre un 2 y un 10% de los menores no están entrenados a los 4 años. Vean que es importante el porcentaje y a los 4 años.
En ese proceso, un 20% desarrolla un rechazo a usar el inodoro porque se convirtió en un lugar de miedo, de susto, de posibilidad de que algo ocurra. Y eso es por la actitud de los padres generalmente. Empiezan entonces dentro de ese proceso estos niños a tener con las consecuencias negativas como retención de heces y orinas. Y es importante que a través de de estos trastornos que se van a dar, entonces se van a presentar dificultades psicológicas y fisiológicas derivadas de estar en esta condición. Es importante también que el control de esfínter y los trastornos de la eliminación son motivos de consulta muy común en pediatría y también en la consulta general, donde los papás llegan porque el niño se defeca o se orina y ya tiene la edad para tener control y no saben qué hacer. Recuerde que la encopresis va a acarrear disfunciones fisiológicas y psicológicas. Los niños se sienten rechazados, los rechazan los padres, los rechazan la familia y es importante ahí actuar de una manera enérgica con apoyo psicológico para que el niño pueda lograr entender el proceso de por qué ocurre la encopresis. La prevalencia estimada de la encopresis es de 1 a un 3% y es mayor incidencia en niños que en niñas. Eso exactamente por qué ocurre no tengo, pero tengo la idea de que es mucho por la forma en que los niños son presionados para defecarse o para tener ciertas características que ellos todavía no tienen la posibilidad de adquirir. Es importante hablar del estreñimiento como causa de encopresis, pero ya les dije, no todos los encopréticos tienen estreñimiento. En realidad el encoprético puede retener un poco y defecarse en la ropa interior, pero no necesariamente es porque esté estreñido. Puede ser un factor, pero no es la causa de. Alrededor del 20% de la encopresis se considera no retentiva. Hay otros factores funcionales que determinan la aparición de este problema. Entonces, por ejemplo, hay que revisar el área sacra para ver si no hay lesiones que sugieran, por ejemplo, una médula ancleada o una espina bífida. Muchas veces también en esta encopresis no retentiva, el niño suele presentar rechazo a sentarse y usar el inodoro. Lo ven como un lugar de miedo, lo ven como un lugar de suciedad. Si son madres o padres muy obsesivos con la limpieza, eso va a hacer que el niño adquiera esos hábitos también. Es importante que si empezamos muy tempranamente, fuimos muy exigentes o coercitivos, eso va a influenciar para que el niño rechace ir al baño. Si hay conflictos entre los padres y el niño, un niño que no es querido, un niño rechazado, un niño maltratado, todo eso va a va a propiciar el hecho de que el niño no quiera usar el baño. Y si también es un niño que tiene su temperamento y él decide cuándo hacer las cosas, y es un niño que tiene una oposición desafiante. Entonces son cosas que pueden favorecer la presencia de encopresis. ¿Por qué se da? Bueno, hay autores como Freud y Abraham que lo relacionan con los conflictos del entrenamiento con el desarrollo en la edad adulta, por ejemplo, de una personalidad obsesiva con tendencia al orden y tenacidad u obstinación. Entonces, el famoso de que las personas que hacen un control de esfínter demasiado estricto, tienden una tendencia a ser una personalidad obsesiva con tendencia importante a la limpieza. Eso es desde el punto de vista psicológico. El niño también entre los 2 y los 3 años afronta la exigencia del control y comienza a desarrollar la autonomía. Entonces, muchas veces en el desarrollo de esa autonomía empiezan a decir no. Es también importante ver que si un niño está fijado en la etapa anal, es porque ha tenido
entrenamiento precoz o tardío, o experiencias muy frustrantes como que quería hacer el baño y no estaba en un lugar adecuado para hacerlo, los padres lo retienen, digo, le dicen que no haga, que retenga, y eso hace que el niño también se frustre y entonces se producen trastornos importantes. O se les da premios porque vayan al baño. Eso no hay que hacerlo tampoco. Es un proceso normal que no requiere premiaciones. Lo que requiere es una actitud positiva. Y muy importante ver la personalidad del niño, porque muchos niños lo que no quieren es tener padres tan llenos de control o tan llenos de exigencia y se rebelan y se rebelan y se rebelan orinándose y defecándose. Esos padres que son demasiado sobreprotectores, ansiosos, que no tienen la capacidad de entender al niño cuando se opone, que creen que los niños son como muñequitos, que nada más se ponen en un lugar y hacen lo que yo les diga, que no saben realmente leer a sus hijos, ver cómo son. Cada niño es diferente, cada niño es especial, entonces esos padres van a tener ahí problemas. Y muy importante también que hay acontecimientos que pueden desencadenar este problema. Por ejemplo, el nacimiento de un nuevo hermano, la incorporación de la figura que ejerce funciones maternas al mundo laboral o el inicio de la escolarización. Todos esos son procesos que nos van a provocar trastornos como encopresis o enuresis. ¿Qué hacer? Bueno, vamos entonces a ver qué es lo que está pasando si tenemos problemas. ¿Qué tenemos que hacer? El niño tiene retención de orina o hacen estreñimiento o está en copresis. Bueno, primero ver si los padres empezaron muy tempranamente esa educación, entonces darles un margen para que el niño vaya logrando hacer como su mismo esquema de orinar o defecar. Ver si el niño está socialmente y psicológicamente maduro para lograr el proceso. No debe hacerse un entrenamiento intensivo. Eso es un proceso que nos puede llevar, como les decía, meses. No es que en una semana esos padres orgullosos que en 8 días hicieron que el niño logre defecar y orinar en el inodoro, probablemente están provocando un trastorno ya en ese aspecto en el niño o la niña. Es importante saber que cada ser humano es diferente y entonces hay unos que lo hacen más rápido, otros tardarán más, pero logran completar el entrenamiento. Como personal de salud debemos detectar el problema y evaluar la existencia de otros comportamientos, ver cómo son los padres con el niño, ver cómo es el niño, ver su desarrollo, observar cómo se comporta ante el medio ambiente externo, todas esas situaciones, si está yendo a la escuela y en la escuela los inodoros están en muy mal estado, que sucede mucho en las escuelas públicas, entonces los niños dejan de ir porque si tienen padres muy obsesivos con la limpieza y se les ha dicho repetidamente sobre la limpieza y demás, eso va a provocar estos trastornos. Si el niño tiene un trastorno muy serio y un conflicto muy importante entre los padres y el niño, es mejor referirlo a psicología y tratar de usar un trabajo interdisciplinario y coordinado para que ese niño logre la posibilidad de dejar de tener problemas de enuresis o encopresis o retención o estreñimiento. Entonces, es importantísimo en ese sentido ver que no podemos manejar estos problemas solos como personal de salud, sino en coordinación con un equipo es lo ideal. Si no se puede lograr el equipo, pues tratar de hacer el equipo con los padres para mejorar las incidencias o las condiciones que el niño tiene para ir logrando un control adecuado de esfínteres. Es importante entonces ver qué es lo que está pasando, porque un niño que puede llegar con encopresis o enuresis puede esconder un abuso, puede esconder una situación de problemas escolares, puede también evidenciar un conflicto de los padres, puede también empezar a tener un trastorno del desarrollo que no nos estamos dando cuenta
y ahí sí es fuerte o importante descartar algunas patologías orgánicas como las que ya mencioné, por ejemplo, un hipospadias, un niño que tiene enfermedad de Hirschsprung, un niño que tiene alguna alteración neurológica que se observa, por ejemplo, si uno revisa la zona sacral, o niños que tengan alguna otra patología, algunas enfermedades que los lleven, por ejemplo, a tener una diarrea, y estamos confundiendo que no es encoprético, sino es una diarrea por alguna patología orgánica que no hemos detectado. Y el síntoma puede ser la enuresis, la encopresis o la retención, pero es importante tomar en cuenta que hay que ver el entorno del niño o de la niña, hay que ver cómo actúan los padres, hay que indagar sobre qué desencadenó esta situación para poder actuar de una manera mejor. No es solo el síntoma, sino qué existe alrededor de ese síntoma, quiénes están involucrados en el síntoma. Y es recordar que el enfoque tiene que ser múltiple, y sí es importante que no se resuelva en una sola consulta, que si ustedes reciben un niño con encopresis o enuresis, no lo van a lograr en una sola consulta, que eso requiere varias consultas y, como les decía, muchas veces de equipo interdisciplinario. Muchas gracias. Espero haber alcanzado los objetivos de la charla y muchas gracias por su atención. Cualquier duda o pregunta, pues estamos anuentes a recibirla.